Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea Lag's. Me encuentro en un lugar santo, rodeado de reliquias, de objetos personales de una mujer religiosa mexicana que comienza a ser considerada como una de las más grandes místicas que ha dado la Iglesia en 2000 años. Me refiero a la Madre María Angélica Álvarez y Casa, fundadora del Monasterio de la Visitación en la Ciudad de México, donde me encuentro. Desde este monasterio le daremos a conocer la figura de esta mujer que tuvo un trato personal, íntimo, de esposo con el Verbo Eterno, María Angélica Álvarez y Casa. Del Monasterio de la Visitación, al igual que Santa Margarita María de Alacoc, que también tuvo un trato de amor con Cristo Jesús. Él le mostró a Margarita María su Sagrado Corazón en Parelle Monial. Y en este convento de la Visitación se vive la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Así que es un grande gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros en este programa. Comencemos por conocer la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y las apariciones a Santa Margarita María de Alacoc en el Monasterio de la Visitación como este, pero en Francia. Jesucristo se apareció en 4 ocasiones a la religiosa Margarita María de Alacoc, en el convento de la Visitación en Parelle Monial, Francia, para entregarle varios mensajes y revelaciones. La primera aparición ocurrió el 27 de diciembre de 1673, la segunda 2 o 3 meses después, la tercera en la fiesta de Corpus Christi, el primer viernes de junio de 1674, y la cuarta durante la octava del Corpus Christi, es decir, entre el 13 y el 20 de junio de 1675. Margarita María recibió una reproducción de la herida del costado de Jesús cada primer viernes de mes, desde la primera aparición hasta el día de su muerte. Eran los momentos elegidos por el Señor para descubrirle los secretos de su amable corazón. Durante la segunda revelación, el Señor le hizo ver el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición, y le prometió esparcir sus gracias y bendiciones por donde quiera que estuviese expuesta su santa imagen para tributarle honores, y que tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor, deseoso de favorecer a los hombres en estos últimos siglos de la redención amorosa, a fin de apartarlos del imperio de Satanás. En la tercera revelación le presentó varias peticiones. Le descubrió las inexplicables maravillas de su amor puro con que ha amado hasta el extremo a los hombres, recibiendo a cambio ingratitudes y desconocimiento. Le describió cómo realizar la práctica de la devoción a su corazón, junto con su propósito, que era la reparación, y le avisó sobre las tentaciones del demonio para hacerla caer. Durante la cuarta revelación le manifestó su deseo de establecer en la Iglesia una fiesta para honrar el Sagrado Corazón de Jesús, el primer viernes después de la octava del Corpus Christi, para comulgar ese día, pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares, y le prometió esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. La vida de Santa Margarita María estuvo marcada por experiencias sobrenaturales que nunca fueron causa para escapar a las realidades cotidianas, sino al contrario, le trajeron duras pruebas y la necesidad de ejercitar heroicamente las virtudes que forjan la santidad en la vida diaria. El Sagrado Corazón de Jesús se le apareció a Margarita María de Alacoc en el Monasterio de la Visitación de Parelle Monial.
Y nosotros nos encontramos ahora en el Monasterio de la Visitación en la Ciudad de México. Estoy en el claustro. La Madre María Angélica Álvarez y Casa caminó por estos pasillos. Aquí rezaba, aquí dialogaba con el Señor. Y desde aquí le invito a que conozcamos enseguida algunos datos biográficos, algo de la vida de esta grande mística mexicana. La Madre María Angélica Álvarez y Casa nació el 17 de diciembre de 1887 en la Ciudad de México y fue bautizada el 10 de enero con el nombre de María Concepción. A los 17 años ingresó al convento de la Visitación de Morelia en Michoacán, donde fue objeto de grandes dones místicos por parte de Dios, a los que ella correspondía con duras penitencias de sangre mientras le pedía al Señor que pasaran inadvertidas para no sobresalir entre las demás hermanas. Así transcurrieron 60 años. Tenía 26 años de edad el 20 de abril de 1914 cuando llegó al más alto grado de la mística, el matrimonio espiritual con el Verbo de Dios, tras el que se siguieron una serie de gracias como la transfixión, es decir, la perforación física de su corazón como signo de la unión plena con el amor divino. En febrero de 1915 conoció a su director espiritual, Luis María Martínez, quien sería arzobispo de México de 1937 a 1956. El 26 de febrero de 1916 viajó junto con un grupo de religiosas a España, donde permaneció 32 años hasta que regresó a México en junio de 1948 para fundar el Convento de la Visitación, que hasta ahora se encuentra en el número 47 de la calle Campana en la colonia Mixcoac de la Ciudad de México. María Angélica murió en su convento el 12 de julio de 1977. 8 años después, al exhumar sus restos el 8 de mayo de 1985, se apreció un orificio de 5 milímetros en el esternón. Sin explicación médica o científica alguna, se concluyó que el don de la transfixión al perforar el corazón perforó también el esternón. Esta evidencia de la más alta mística motivó que se abriera su proceso de beatificación, que en fase diocesana se llevó de 1988 a 1994. La fase romana comenzó en mayo de 1994 y en febrero de 2014 se aprobó la heroicidad de sus virtudes cristianas. La misión que la Madre María Angélica recibió como esposa del Verbo consistió en dar a conocer los encantos del amor divino, tarea que emprendió a través de su vida y en sus escritos, en los que describe las caricias, ternuras y besos divinos por parte de su amado. Estos son algunos detalles de la vida de la Madre María Angélica. Ahora, para profundizar y conocer más de esta religiosa mexicana, tengo el grande gusto de platicar con su sobrina, Luz María de Icaza. La conoció personalmente. Luz María, muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias. Tu tía fundó este convento. Sí. Tu tía caminaba por estos pasillos. Así es. Tu tía aquí entre estas paredes tuvo grandes experiencias místicas y un trato de amor con el Señor. Oye, pues las experiencias místicas más grandes las tuvo cuando estuvo en España, porque ella fue allá donde recibió, bueno, estando en Morelia, recibió las gracias del matrimonio espiritual, recibió la gracia de la acción, recibió realmente no, fue en Morelia donde ella recibió las gracias más grandes. Cuando llegó a este monasterio, pues fue después de muchos años de haber tenido que dejar México por la persecución religiosa, y ya era adulta, pero de todas maneras pues la santidad ahí estaba, ¿no? Después de la gracia del matrimonio espiritual la santidad no se va. ¿ella solía platicar de su trato con el Señor? No, jamás de los jamases. O
sea, yo a pesar de haber vivido cerca de ella, dentro de lo que se puede ser una persona fuera y ella dentro del monasterio, ¿no? Porque aquí no puede entrar uno, no siempre es a través de las rejas donde uno platica con ellas, y pues era una persona muy bondadosa, con una sonrisa impresionante, o sea, una cara de bondad, admirable su expresión de la cara, pero tristemente pues nunca me percibí de la gran santidad que tenía. Cuando yo le venía a contar mis penas, le decía yo, tía, ayúdame a pedirle a Dios. Y me decía, ¿y por qué quieres que yo te ayude? O sea, porque tú estás más cerca de Él. Y me decía, fíjate que no, las dos estamos a la misma distancia. Yo te ayudo con mucho gusto, pero las dos le tenemos que pedir porque las dos estamos a la misma distancia. Entonces, pues ¿cuándo iba yo a darme cuenta, no, de esa santidad? Pero tenía el gran don de infundirle a uno una paz espiritual tremenda. O sea, cuando yo salía de platicar con ella, me valía el problema, ¿no? Yo ya de aquí salía tranquilísima, con toda la confianza en nuestro Señor, en que todas las cosas iban a solucionar, ¿no? Y hasta ahí llegó mi percepción, vamos a decir, de lo que era santidad hasta el día que se murió. Nos dices que era una mujer muy alegre, sí, pero sabemos que sufría. Pues sabemos después, o sea, después por medio de sus escritos, cuando se empezó a transcribir todo su diario espiritual, pues ahí nos fuimos enterando a las personas que nos tocó la gracia de poder adentrar en esos escritos, ¿no? Lo que había sido, todo lo que ella había sufrido, tanto física como espiritualmente, ¿no? Porque espiritualmente tuvo unos sufrimientos terribles antes de recibir la gracia del matrimonio espiritual en esa noche oscura que duró 7 años. La noche oscura la pasó ella en Morelia. En Morelia. Recién ingresada al convento. Sí. No hallaba ella una, digamos, vida de oración, de contacto con Dios. Estaba árida, seca. ¿A eso te refieres? Ella sentía el abandono de Dios, Ajá. Mas ella nunca lo abandonó. O sea, a pesar de sentir esa aridez en su persona, ¿no? en sus oraciones, el no sentirse oída, pues nuestro Señor la había consentido mucho desde muy chiquita, ¿no? Había tenido muchas experiencias con nuestro Señor desde muy chiquita, y al sentir ese desprendimiento fue tremendo para ella, porque aparte tuvo experiencias del demonio muy fuertes, muy, muy fuertes. Mira, yo siempre he encontrado tantas similitudes entre la Madre María Angélica y Santa Teresa de Jesús, y no conocía esta. Ella pasó por una noche oscura de 10 años y el Señor le responde, ¿no? Y rompe en llanto. La Madre María Angélica la pasó de 7 años. 7 años. Ajá. ¿Y tú dirías que esta noche oscura en ella se traduce en un amor desbordado, más decidido? Pues en una confianza terrible en Dios, ¿no? Esa confianza que yo creo que nos hace falta a todos, ¿no? El saber que aunque yo no lo tenga junto de mí, aunque yo no lo vea, Él está ahí y Él no me abandona, ¿no? Yo siento que es más que eso, ¿no? Esa fe tan grande y esa confianza tan tremenda en nuestro Señor, que fue la que la hizo, la que la sostuvo durante todo ese tiempo, ¿no? Oye, Luz María, pues muchas gracias por compartir con nosotros este momentito. Muchas gracias. Esta experiencia de tu tía. Dinos una cosa más. ¿Tú consideras que la Madre María Angélica alcanzó una relación con Dios muy, muy alta como pocos? Pues yo no lo considero, yo estoy total y absolutamente segura. O sea, yo sé que ella es una persona totalmente veraz, ¿no? Y además en sus escritos se ve la mano de Dios, o sea, es impresionante que una persona que tuvo una educación pues muy escolar, no gran, fue leve, porque no fue a la escuela, porque se dieron cuenta sus hermanos que en la escuela podía aprender cosas que no eran propias para una niña y una señorita de su nivel, vamos a decir, de su educación, y entonces la sacaron de la escuela y estudió con profesores en su casa.
y tiene una redacción impresionante y una ortografía perfecta, impresionante. O sea, que ahí viene de Dios todo eso. Mira, otra similitud con Santa Teresa de Jesús. Gracias, Luz María. Gracias. Voy a hacer una pausa, es breve. Regresamos pronto para hablar del proceso de beatificación de la Madre María Angélica, para hablar sobre sus experiencias místicas, para conocer este contacto, este abrazo, esta caricia, este toque de Dios a esta mujer religiosa mexicana. Una pausa, vuelvo con esto. El 26 de octubre saldrá una peregrinación a Italia, Francia, España y Túnez que nos llenará de fe y espiritualidad a fin de celebrar el año jubilar eucarístico por el 750 aniversario de la fiesta de Corpus Christi y del milagro eucarístico de Bolsena y obtener la indulgencia plenaria en la Catedral de Orvieto. Venerar el Santo Grial, la Mesa de la Última Cena y los milagros eucarísticos de Siena, Orvieto y Aviñón, conocer la historia del papado en ciudades y palacios pontificios y hospedarnos en uno de estos palacios. En crucero de lujo navegaremos el mar Mediterráneo y descubriremos en Sicilia las catedrales de Palermo y los mosaicos bizantinos de oro. En el norte de África, la antigua Cartago, el anfiteatro del martirio de las Santas Felicitas y Perpetua, la ciudad de San Agustín y la tumba de San Luis Rey de Francia. En Palma de Mallorca, su catedral, el castillo medieval y el barrio gótico. En Valencia, la catedral que custodia el Santo Grial, la Virgen de los Desamparados, la casa de San Vicente Ferrer y el palacio del Papa Borgia. En Aviñón, el exilio de 70 años de los papas en Francia. En Génova, su catedral y la casa de Santa Catalina, llamada la Santa del Purgatorio y del Infierno por sus revelaciones. En Pavía, el sepulcro de San Agustín y en Milán, su maravillosa catedral. El grupo lleva expertos en historia, cultura y arte, accesos asegurados a cada lugar y la compañía de un sacerdote católico. Incluye transportes aéreos, marítimos y terrestres, hospedaje en hoteles de lujo, incluido el Castillo de los Papas Orsini, alimentos e impuestos, descuentos para adultos mayores. Asegure su lugar cuanto antes para salir el 26 de octubre. Informes al 4980-8641 y 5207-9511 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Continuamos, queridos amigos, en más de este programa que estamos haciendo para usted desde el Monasterio de la Visitación de Santa María en la Ciudad de México. Estamos instalados en el claustro de este convento y le estamos presentando la maravillosa figura de esta religiosa mexicana de alta mística, la Madre María Angélica Álvarez y Casa. Gracias a Dios ha sido introducido su proceso de canonización y para conocer detalles, platico ahora con Elvianora Alviso. Ella fue notaria en el proceso. Hola, Elvianora. Buenos días, Roberto. Gracias. ¿Concluyó la fase diocesana? Sí. Felizmente. Sí. ¿Inicia ahora la fase romana? Exactamente. El proceso se encuentra en Roma desde el año 2000 y en el 2008 se terminó de leer. Entonces ahorita sigue su cauce en el que solo esperamos un milagro que sea reconocido por un tribunal que es muy severo en Roma para que llegue a ser beata, ¿no? Porque ya están todos los elementos aprobados, tanto de sus gracias místicas como de todo lo que es la posición, que forma parte de la prueba testimonial de que ella vivió en grado heroico la fe, la esperanza y la caridad. Así que habrá que poner a trabajar a la Madre María Angélica para que nos consiga del Señor algún milagro. Exactamente. ¿Ya es entonces sierva de Dios o es venerable? No, ahorita es sierva de Dios. Ya es sierva de Dios. Sí, sí. Y para notificar algún milagro, si acaso usted recibe algún milagro de Dios por intercesión de la Madre María Angélica, ¿a dónde? Aquí a este monasterio, sí. Campana 47, Campana 47, Insurgentes Mixcoac. Aquí es. Bueno, ¿y qué dice el prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Ángelo Amato? ¿No está
impactado con la vida Por de supuesto María que Angélica? sí. Bueno, yo les podría decir muchas experiencias que tuve desde el momento mismo en que el contacto fue con este monasterio, ¿no? Como tú bien dices, aquí es un lugar especial y privilegiado, ¿no? Y obvio de parte de Dios, sin duda alguna. Entonces, yo de manera casual, porque no es el tema, vine a dar aquí. Bueno, providencial, lo veo ahora, ¿no? Pues yo también. ¿Verdad? Sí. Y de manera providencial, la madre María Marta Pacios Bello, que era en ese momento la superiora, me hizo el favor de invitarme a trabajar en el proceso, ¿no? Yo solamente me uní a ellas, pues un cariño filial, digamos, ¿no? Y sabía de la Madre Angélica y todo, cosa que me impactó desde el momento en que supe que aquí había vivido una mística, ¿no? Que ese es un grado de santidad sumamente enorme, porque es una persona que ya vivió de alguna manera los misterios del cielo. Eso es una mística, ¿no? Entonces, a mí me impresionaba estar en un lugar así. Entonces, bueno, entro al proceso y para mí fue todo un tema la mística, porque yo me gustaba mucho Santa Teresa, había leído de ella, pero obviamente aquí encontré unas cosas que ni siquiera en Santa Teresa, ¿no? Tú también, como yo, encuentras muchas similitudes entre María Angélica y Santa Teresa. Sí, pero bueno, no es un comentario mío. Los teólogos que estuvieron en el proceso y gente muy docta en el tema dicen, y así lo van a valorar en Roma, que ella alcanzó las gracias místicas más arriba de Santa Teresa, que eso es lo maravilloso, ¿no? De conocer esta figura, porque pues Dios no se repite en sus santos. Y aunque hay similitudes, ella Santa Teresa alcanzó la tercera etapa de la mística, y los teólogos místicos que han estado trabajando en el proceso dicen que Madre María Angélica empezó su vida mística donde se quedó Santa Teresa, y ella vivió 89 años. Ajá. Entonces, imaginemos hasta dónde llegó. Dime en 10 segundos. ¿Qué viene con la causa? ¿Qué falta? El milagro, ya me dijiste. El milagro. ¿Y qué más? Para que avance y a ver si pronto podemos tener una Bueno, yo beata. creo que precisamente este programa es providencial porque tú tienes un auditorio muy, muy grande, muy selecto, que busca los temas religiosos que no los vemos generalmente en los medios de comunicación. Yo creo que es un escaparate muy importante para que ella se dé a conocer, ¿no? Que es providencial también, porque estas humildes monjitas, pues cómo iban a dar a conocer simplemente por su carisma, como que se contradecían, ¿no? En andar publicitando estas cosas. El carisma de silencio y de humildad. Exactamente, de ocultamiento. Bueno, lo que sigue entonces es el milagro. Exactamente. Necesitamos la confirmación del cielo, de la santidad de María Angélica. Muchas gracias, para servir. Elvianora. Mucho gracias. gusto. Vamos enseguida a conocer algo de las experiencias místicas de la Madre María Angélica. Asómbrese, mire. La Madre María Angélica Álvarez y Casa, religiosa mexicana de la Orden de la Visitación de Santa María, alcanzó el punto más alto al que puede llegar un alma en esta vida, el matrimonio místico con el Verbo de Dios. Cuando apenas era una recién nacida, su madre la llevó a una iglesia y allí vio que el niño Jesús cobraba vida y hacía ademanes de ir con la niña. Ella, por su parte, forcejeaba en el regazo de su madre como queriendo ir también a su encuentro. Así comenzaron sus grandes amores con Jesús y la historia de amor que llegaría hasta la consumación matrimonial con Cristo. En su diario espiritual titulado Los encantos del amor divino, ella describe con estas palabras su trato con Cristo. Tiene con mi alma inefables comunicaciones, ella se deja acariciar, pero es una esclavita encogida que mientras más favores recibe, más y más se humilla. El divino amante tiene conmigo una finura exquisita, tenemos entre los dos un trato delicadísimo, fino, que no tiene comparación. Su experiencia mística del matrimonio con el Verbo de Dios, ocurrida el 20 de abril de 1914, la narra así en su diario.
Hoy, después de la comunión, he tenido una magnífica fiesta. Fue la unión del Verbo de Dios con el alma. Las tres divinas personas se hallaban y sentía yo presentes. Fue una cosa tan divina que no quiero decir nada, no me entenderán. Durante el día, sumo recogimiento y una alegría y felicidad inmensas, como si anduviera en bodas y regocijos. El obsequio divino de la transfixión que atravesó su corazón y el esternón que tuvo lugar el 12 de julio de 1914, ella lo describe con estas palabras. Sobre la profunda llaga que tengo en mi alma siento como si pusieran fuego. Estoy a la manera de una persona que tuviera clavada en el pecho una saeta. Mi alma herida hondamente del amor a su amante con no sé qué dulce amargura producida del mismo amor, no piensa más que en su herida, pero le es tan dulce que no la cambiaría por ningún placer y así está muy lejos de querer ser curada. Alma feliz, déjala morir de su herida. Ella supo configurar sus mortificaciones, enfermedades, penas del alma y sacrificios con Cristo que derramó su sangre en el Calvario, y es por ello, por los dones recibidos del cielo y por la forma en que ella respondió con su fidelidad personal, que la Madre María Angélica Álvarez y Casa puede ser considerada como una de las más grandes místicas de la Iglesia. Esto es apenas algo de las experiencias místicas de la Madre María Angélica. Para profundizar en esto, voy a platicar enseguida con José Alberto Villasana. Él es un gran teólogo y has sido tú como que, me parece, José Alberto, como que te ha cautivado la Madre María Angélica, ¿no? Sin duda alguna. Digo, siempre, aunque mi especialidad no es la mística, me ha gustado siempre la mística, pues he leído a San Juan de la Cruz, Santa Teresa, etcétera, pero haber conocido los escritos de la Madre María Angélica sí es un nivel de mística muy particular que yo nunca me había encontrado. El místico no nos habla de Dios, el místico nos habla de su experiencia de Dios. Exactamente. ¿Y cómo lo narra María Angélica? Bueno, ella narra cómo desde que ella era una niña, su familia, una familia muy religiosa, muy católica, ella comienza a tener este trato muy especial con Jesucristo, con la Santísima Virgen. Ella los veía y siendo una niña no se le hace esto extraño porque pensaba que todas las personas veían a Jesucristo y a la Santísima Virgen. Entonces se le hacía algo natural. Con el tiempo esta niña se va dando cuenta que solamente ella tiene estas gracias místicas y las cultiva a lo largo de su adolescencia hasta los 16 años en que entra al convento de la Visitación. Cuando entra al convento ella ya tenía un gran trato de amor, de unión con Dios muy especial. En Morelia. En Morelia. Después lo va cultivando, viene el periodo de la noche mística, la noche oscura, y 7 años después tiene los primeros dones místicos, es decir, cuando ella tiene 26 años, es cuando ella tiene la gracia espiritual del matrimonio místico y de todas las gracias tan especiales que derivaron. Me parece que es inseparable, ¿no?, la figura de la Madre María Angélica y Santa Teresa de Jesús. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué relación encuentras con el Sagrado Corazón de Jesús? Porque todo esto empieza allí, ¿verdad? Así es, claro. Santa Margarita María de Alacoque, las visiones, las revelaciones que ella recibe, y luego, más de 400 años después, en México, aquí, en la Visitación, son hermanas de hábito. Efectivamente, sí, sí. Bueno, toda la obra de la Visitación de San Francisco de Sales, Santa Juana de Chantal, digamos que toma un gran impulso con las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. De Santa Margarita derivan no una, sino varias otras místicas y santas que tienen esta espiritualidad. La Madre María Angélica es una de ellas, con este trato tan especial, tan directo con el Sagrado Corazón y sobre todo con el Verbo, es decir, con la segunda persona de la Trinidad, con quien ella se casa espiritualmente. Ese es el nivel más alto de la mística a la que puede aspirar cualquier ser humano, el llegar a esta unión, a esta fusión
en donde ya, como dice San Pablo, no soy yo quien obra, es Cristo quien obra en mí. Es decir, Cristo pensaba y decidía en ella. Y ella oculta toda esta relación tan estrecha que es un trato amoroso como el que tiene un enamorado con su novia, una novia con su prometido. Al punto pues, que jugaban entre ellos dos. El niño Jesús, igual que a Santa Teresa, se le aparecía y jugaba con ella. Cuando estaba escribiendo ella su diario, él le movía la mano. O sea, hay una serie de cosas que te habla de un trato amorosísimo, muy, muy íntimo y muy, muy especial. Voy a hacer una pausa, José Alberto. Regreso. Le anticipo a usted que gracias a José Alberto se ha podido publicar la primera parte de su diario. ¿Cuántos? Ella tiene 21 tomos. 21 tomos. Esta es la publicación del primer tomo de su diario. Y se llama Encantos del Amor Divino. Y digo que es gracias a José Alberto porque él prologó este primero y se encargó de que se publicara. Leer esto es leer alta mística, es fascinante. Por ejemplo, siento que estoy como aquella zarza, siempre ardiendo y sin acabar de consumirme. ¿Qué tal? Voy a hacer una pausa, regreso, para platicar sobre el diario, los escritos, las experiencias místicas de la Madre María Angélica Álvarez y Casa. Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, cirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Continuamos con más de este programa. Mire, me encuentro en la habitación que fuera de la Madre María Angélica Álvarez y Casa. Está rodeada de reliquias de ella. Ahí está su silla de ruedas, esta es su cama, su escritorio donde tanto escribió en su diario. Desde este lugar, en el Monasterio de la Visitación en la Ciudad de México, le invito enseguida a que conozcamos algo del proyecto de la Madre María Angélica, lo que ella veía para México, en un futuro que, confiemos en Dios, podrá venir. En Alpura, nuestra naturaleza es hacerlo mejor cada día. Alpura presenta.
La Madre María Angélica Álvarez y Casa, la religiosa mexicana del convento de la Visitación que alcanzó altas experiencias místicas de amor con Dios, tuvo un proyecto personal que compartía con Monseñor Luis María Martínez, el arzobispo de México, consistente en el establecimiento del reinado social de Cristo en la nación mexicana. Para ello, orientó su continua oración y sacrificios a fin de que las leyes, universidades, la familia, los políticos y toda la realidad social de México fuese inspirada por el Sagrado Corazón de Jesús inspirara. Este proyecto, como ella misma lo dijo, lo perseguiría tanto en su vida en el mundo como en el cielo después de morir, y no descansaría hasta verlo concretado. Sabía que los males que sufre la nación mexicana se deben al abandono que se ha hecho de Dios tras desterrarlo de la vida individual y social, relegarlo e incluso perseguirlo por parte de los gobiernos, y así lo expresó en su diario. He dicho que mi pasión es ver reinar al corazón de Jesús, y puedo añadir que esa pasión divina es lo que me tortura. Esta es la causa por la que deseo morir. Venga tu reino. Sí, la consumación en la unidad, por lo que sin cesar suspira mi alma y que solo en la eternidad será consumada, es la perfecta realización del venga tu reino. Para ella, uno de los secretos para lograr el reinado social de Jesucristo en México es la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Así describe esta intercesión. Son ya casi 5 siglos de ininterrumpida presencia maternal y protectora de Nuestra Señora de Guadalupe en tierras mexicanas. Virgen del Tepeyac, madre y abogada de los mexicanos, intercede ante el trono de tu Hijo para que se extinga en México el reino del pecado y en su lugar se establezca el reino de santidad, de paz y de justicia verdaderas traído por tu Hijo. Madre María Angélica, que deseaba para México un gobierno católico, se lo pedía a su esposo, el Verbo encarnado, pues en un país de mayoría católica, decía, es lógico un gobierno católico que gobierne para todos buscando el bien común de los ciudadanos y asumiendo el derecho natural, que es el núcleo del Evangelio. Así lo escribió en 1936. Dios mío, tú pones en mí un ardientísimo deseo de la salvación de mi pueblo. Esta es para mí una señal de que tú lo tienes en tu corazón y de que vas a salvarlo. Apresúrate, Dios mío, y ven a salvarnos. Dice aquí la Madre María Angélica en sus escritos: mi alma es como una brújula fija, siempre en Dios. ¿Qué cosas, José Alberto? Así es, sí. Mira cómo decía Nora hace rato, no tuvo ella estudios, pues bueno, una formación muy pequeña, y esta manera de escribir, bueno, esto viene de Dios. Tuvo estudios en su propia casa, tuvo institutrices, sí. Le dieron, y él tiene un dominio del lenguaje maravilloso. De hecho, gran parte de los escritos están en poesía, igual que Santa Teresa, y la redacción de su diario, etcétera. No solamente ella es objeto de grandes dones místicos, sino que ella también, eso es muy importante, los entiende y les da estructura teológica. Es decir, ella el día de mañana puede fácilmente convertirse en una doctora de la Iglesia. Ajá. Porque tiene un gran conocimiento de la teología mística. Y tiene doctrina. Y tiene doctrina, claro, por supuesto. Oye, a ver, toda monja se casa con Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre este matrimonio con la experiencia mística de María Angélica? Bueno, la diferencia... El matrimonio con el Verbo. Sí, la diferencia está en que ese matrimonio no es fruto, digamos, de su ascesis personal. Desde luego que ella se preparó a esto y tuvo incluso unos desposorios. Es más bien un don, una gracia que ella recibe. Ella es escogida por el Verbo para que en esa fecha del 20 de abril de 1914, estamos celebrando los 100 años del matrimonio místico, ella tiene, digamos, esta gracia gratis data, que se dice en teología, que ella recibe, no por sus méritos, sino por un don divino de la que ella es objeto. Y luego el fruto de ese matrimonio místico es la unión plena y total
de su voluntad, de su conciencia y de su inteligencia. Se hace realmente uno con el Verbo. Y el fruto es el realizar en su propia persona esa encarnación de Jesucristo. Deseo ardientemente la santidad, pero ni un momento la quiero por mí misma, la quiero solo por agradar a Dios. Exactamente, sí, o sea, no es el querer ser uno santo para uno poder vanagloriarse incluso internamente, ocultamente, no, es por la gloria de Dios. Y además ella recibe 3 misiones como fruto de ese matrimonio místico, que es la plena identificación con Cristo, el ofrecerse como víctima expiatoria, y, al igual que Cristo sacerdote, y tercero, dar a conocer al mundo los encantos del amor divino. Y esto es muy importante porque toda su mística está basada en una relación de amor. Un amor como el que no puede lograr en la tierra la pareja más hermosa y que más se logra querer. Es un amor indescriptible que ella dice no tiene comparación con ningún otro amor humano. Esos son los encantos del amor divino y creo que para nuestros días, en la que hay tanto pecado y por tanto tanta remordimiento, tanta culpabilidad, lo que hace falta es precisamente ese arrepentimiento que ella dice, es la contrición, es la base sin la cual el ser humano no capta su nada y no puede levantar el edificio de la santidad. Todo parte de la contrición, del querer arrepentirse, dejar el pecado y volver a Dios. Y es lo que hace falta en México realmente. Sí, el dolor de corazón. Ahora, este proyecto de ella, que tanto lo platicó con el arzobispo Luis María Martínez, ¿qué pasa? ¿Lo ves muy difícil de que se pueda concretar? No, yo creo que no, o sea, porque... ¿Un México católico? Un México católico era el proyecto de ella y dice, y lo perseguiré en vida o estando ya en el cielo. Es decir, que ella sigue trabajando por la instauración del reinado social de Cristo en la nación mexicana. No es lejano porque pues sabemos que México es objeto de grandes dones como ha sido la Virgen de Guadalupe en 1531, la consagración al Sagrado Corazón, todo lo que fue el movimiento cristero en donde la sangre de mártires pues crearon una nación hondamente cristiana. Últimamente pues nos hemos alejado de Dios en las leyes, en las universidades, en la política, y toda esta corrupción está ocasionando que en el país haya mucha violencia y mucha corrupción. Pero cuando uno toca fondo, igual que la Madre María Angélica tocó fondo en lo que es el mal, es precisamente en donde puede haber una conversión real y sincera hacia el amor de Dios. Entonces creo que la espiritualidad de ella viene a ser providencial en este jubileo, en este centenario que estamos festejando para la nación. ¿Qué sabes de una especie de visión que tuvo ella? Ve al presidente de México, ninguno en especial, o sea, es la figura presidencial, toca la campana en la noche del 15 de septiembre, grita ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Viva Cristo Rey! ¿Tú sabes algo de eso? Sí, bueno, ella plasma esto en un escrito en donde ella dice que este es el botón de muestra de a donde se podría llegar cuando se instaure el reinado social de Cristo en México. Es decir, que el mismo presidente sea un presidente católico, desde luego incluyente y respetuoso de todo, es decir, que busca el bien común que se basa en la ley natural, que es el corazón del Evangelio, pero que dice, si la mayoría de esta nación somos católicos, pues lo más lógico es que algún día lleguen a tener un gobierno católico, incluso un presidente que abiertamente proclame Viva Cristo Rey desde Palacio Nacional. Sí, y en su visión también ve que el pueblo responde. El pueblo responde, ¿no? Viva Cristo Rey, con mucho entusiasmo, sí. José Alberto, tú dijiste una cosa muy aventurada hace rato, me dijiste, la veo como probable doctora de la Iglesia. Sí, sin duda. ¿Qué más ves? ¿Qué estaría por venir en María Angélica, en ir descubriendo estos encantos del amor divino? Bueno, un cambio total hacia Dios, es decir, yo veo al Sagrado Corazón atrayendo como un imán a todos los mexicanos, sobre todo en este momento de tanta tribulación, de tanto sufrimiento,
veo al Sagrado Corazón como un imán hacia el cual nosotros podamos meternos. Y creo que la espiritualidad de la Madre María Angélica es esa puerta por donde podemos entrar a conocer el amor del corazón de Cristo, que, como decía Santa Teresa, tanto ha amado al hombre y tantos desprecios ha recibido de él. Creo que esta espiritualidad puede darle la vuelta a todo lo que estamos viviendo para realmente empezar a respirar una mística del Sagrado Corazón en nuestra nación. Pues Dios quiera que sí. Tú eres archicofrade del Sagrado Corazón. Así es, igual que tú. Sí, claro, porque esta es la sede nacional de la Archicofradía del Sagrado Corazón de Jesús. Si usted quiere participar de esta devoción, venga al Monasterio de la Visitación, diga quiero ser archicofrade y tenga una relación cercana con el Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, José Alberto. Gracias, y aquí precisamente se encuentra el libro, también aquí el diario de la Madre María Angélica. Sí. Y en la casa de San José. El primer tomo apenas, Encantos del Amor Divino. Y tú lo publicaste. Así es, con la ayuda de Dios. Vamos ahora a conocer el lugar en el que estamos, algo de este lugar. Ya está Marisa O'Farrill allá afuera de la capilla, donde las hermanas tienen sus oraciones, donde se celebra la misa, donde se reúne la Archicofradía del Sagrado Corazón de Jesús. Y Marisa O'Farrill nos va a presentar algo de la historia de este convento. Pues ahora, queridos amigos, tengo el grande gusto de encontrarme en el atrio de la capilla del Monasterio de la Visitación para presentarles desde aquí algunos detalles de este lugar santo que fundó personalmente la Madre María Angélica. Acompáñenme a recorrer este monasterio. El Monasterio de la Visitación de Santa María en México fue fundado por la Madre María Angélica Álvarez y Casa, la religiosa mexicana que llegó a experimentar que todo en Cristo es amor. Al inicio de su vida vivió como religiosa en el Monasterio de la Visitación de Morelia, de donde tuvo que salir a España por motivos de la persecución contra la Iglesia en México. Regresó al cabo de 32 años para fundar aquí, en la calle de Campana número 47 de la colonia Mixcoac, el 3 de junio de 1948. La Orden de las Salesas, fundada por San Francisco de Sales y por Santa Juana Francisca Fremont de Chantal en 1610 en Annecy, Francia, y aprobada en 1618 por el Papa Pablo V, hoy tiene presencia en 31 países. Las virtudes cardinales de la orden son la humildad y la dulzura, junto con el servicio, abandono de sí y la sencillez. Cada hermana tiene señalado un trabajo particular como cocina, portería, biblioteca o enfermería. En este y en todo monasterio de la Visitación, la vida diaria consiste en oración, trabajo y formación. Todos los días las hermanas se despiertan a las 6 de la mañana, oran, celebran la Santa Misa y luego desayunan. Disponen de tiempos personales, de trabajo y de recreación. A las 6 de la tarde rezan el Santo Rosario y terminan el día hasta las 10 de la noche. La capilla del convento, de una sola planta, sin cúpula y de refinado gusto, muestra en el retablo principal una de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. El altar principal es de piedra, en forma de cuadrado perfecto. El sagrario del Santísimo Sacramento descansa alrededor de una pequeña y tranquila fuente. Al lado derecho, en la parte baja, dentro de un féretro de metal, reposan los restos de la Madre María Angélica Álvarez y Casa. Esta capilla es sede de la Archicofradía de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús desde el 10 de junio de 1959, según disposición del Arzobispo de México, Monseñor Darío Miranda y Gómez, y desde el 19 de octubre de 1965 es el Centro Nacional para la Nación Mexicana de la misma Archicofradía por decreto de la Santa. Para toda mujer que lo desee, es posible pasar algunos días en el
monasterio, pues sus puertas están abiertas para quien desee experimentar temporalmente la vida de oración y la convivencia con las hermanas. Ahí tiene usted algo de este lugar santo, el Monasterio de la Visitación en la Ciudad de México. Y desde la capilla de este convento, lo que me queda es agradecerle a usted infinitamente el favor de su atención. Gracias por haber estado con nosotros. A nombre del equipo de producción, le deseamos una feliz semana. Acérquese a los escritos y conozca a la Madre María Angélica Álvarez y Casa. Dios le guarde. Muchas gracias.